Presunción de inocencia. ¿Qué es la presunción de inocencia? Bueno, fíjate, este aspecto de la presunción de inocencia es un principio básico, no únicamente en la materia penal, todo lo que sería el derecho sancionador. No sanciones a alguien si no has comprobado su responsabilidad sobre la conducta que y le cuando imputas. dices no has comprobado, el juez. El Ministerio Público es el que... Lo digo sí. por estos juicios luego mediáticos que hay, que son los medios de comunicación los que ya señalaron que es el malo de la película. Sí, exactamente, no, hasta que el juez dicta una condena. Una condena. Y la carga probatoria en el sistema acusatorio es a cargo del Ministerio Público, es el que está acusando. Exactamente, es un juicio adversarial al final de cuentas. Si tú me acusas, tú pruebas. Tú pruebas. Obviamente el Ministerio Público tiene que hacer una investigación, tiene que llegar esas pruebas al juicio, el juicio las tiene que ver su desahogo, ponderarlas, valorarlas, y sin su convicción, porque es a valor de convicción en ese aspecto, considera que son pruebas suficientes para quitar un delito y una responsabilidad plena, condena. Entonces ese es un punto. El principio de presunción de inocencia lo va a tener acusado desde el inicio hasta que haya la sentencia. Él va a tener esa calidad. Hay varias cuestiones que siempre están en pugna o en choque con este principio de presunción de inocencia. El que más se cuestiona es la prisión preventiva. ¿La podemos explicar antes de decir cuál es la novedad? Es decir, entiendo que en el sistema que estamos dejando atrás, casi todo, decía un viejo adagio de la justicia mexicana, que a nadie se le negaba un vaso de agua o un auto de formal prisión. Es decir, cualquier persona que estaba señalada en principio, entre que se ve o no se ve, casi siempre se le ponía en prisión preventiva, lo que generaba una enorme sensación de injusticia, porque podías acabar años después siendo declarado inocente y estuviste ahí. Pero fíjate que aquí la prisión preventiva es como excepción. O sea, la prisión preventiva cambia totalmente el sistema y no es la regla común. Y es interesante ahorita que lo mencionas, pues el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se ha utilizado la prisión preventiva, se ha abusado del uso de la prisión preventiva, no solo en México, sino en toda Latinoamérica. Si bien se hacen señalamientos muy particulares de los últimos años en México. De los últimos años en México, pero la prisión preventiva es excepcional y será únicamente para algunos casos. ¿Qué casos, Diana? ¿Te los sabes? O sea, ¿nos puedes decir cuándo procedería la prisión preventiva? Claro, mira, y es importante porque la presunción de inocencia, si bien es cierto, se decía antes de la reforma que ya se aplicaba, con la reforma de 2008 no solamente ya está expresamente contenida en la Constitución, sino que también el diseño legislativo y la forma de realizar la metodología de las audiencias permite que se pueda respetar, porque los medios de prueba que se van a tomar en cuenta para dictar una sentencia no son los que concibe el juzgador por conocimiento antes de la etapa de juicio, sino es los que se exponen a través de las técnicas de litigación a un tribunal distinto al que estuvo en la etapa de investigación presenciando las audiencias, y sobre la única base será la sentencia. El diseño del código precisamente retoma exactamente el artículo 19, donde, si bien es cierto, se habla del catálogo de delitos, no limitativos, pero sí expresamente enunciados del 19, donde oficiosamente procede la prisión preventiva. Pero la senadora... ¿Puedes poner ejemplos así para que la gente entienda un poquito más esto? Trata de personas, delitos... O sea, cuando se trata de trata de personas... Trata de personas, delitos cometidos con medios violentos... Homicidio, violación, secuestro, violación. O sea, los delitos graves, o me imagino aquellos de delincuencia organizada... que son realmente lesivos, a la sociedad. Eso sí, prisión preventiva, ni modo que dejes a los grandes narcos, delincuencia organizada. Agarras al Chapo, pero lo dejas en libertad en lo que le tramite su juicio. Exacto. Y la senadora dijo algo muy importante también. La prisión preventiva aún así queda de manera excepcional. Bueno, efectivamente tenemos a salvo estos delitos, por ejemplo, pero como la argumentación que hacen, lo dijo también el magistrado, es de manera oral, por ejemplo, el Ministerio Público ante el juez de control, tiene que justificar esa excepcionalidad, esa necesidad, esa proporcionalidad ante el juez de control para que pueda fundada y motivadamente imponer, ¿no? Decir, queda con prisión preventiva, ¿no? Perfecto. Claro, sí. Ahora, esta cuestión de la prisión preventiva, sí se considera que hay un debate. La Corte ya de alguna otra forma viene definiendo esta situación, la Suprema Corte de Justicia. Hay una resolución donde la Corte dijo, bueno, aquellos derechos humanos que encuentren un límite en la propia Constitución, se tiene que respetar ese límite. Se entiende que los derechos, al final de cuentas, aun siendo derechos humanos, tienen un límite. Todo derecho tiene un límite, lo debemos de entender, lo debemos de comprender. Es lo que incluso lo define. Claro, exactamente esa situación. Y ese límite en los derechos humanos es otro derecho humano.
¿Participan los derechos humanos del acusado? Sí. Pero también hay víctimas y ofendidos, que también lo señaló ya el Y eso senador. entiendo que es otra de las grandes innovaciones del Claro, código, ¿no? darle un juego, Claro. una participación Las más activa víctimas de ya la son víctima. parte de los Son procedimientos, parte. no Sí, meros. No, ¿Cómo les espectadores. llaman en las guerras? Porque a veces no eran bajas espectadores, ¿eh? accidentales. Sí. Espectadores, Sí, ¿no? sí. Y a Daños veces colaterales, no, sí. son parte. Y ante esa duda que había algo también innovador del código es que cuando se califica, cuando el juez dice hay una legal detención, se comunica la investigación, el Ministerio Público le dice a una persona imputada, te estamos investigando por esto. Y el acusado dijera, bueno, yo quiero acogerme a un tiempo, no quiero que ahorita se me vincule el proceso. Había, por ejemplo, ese miedo de las víctimas de decir, bueno, pero si le da el tiempo al juez para que pueda posteriormente resolverse su situación jurídica, entonces, ¿qué pasa si hay una peligrosidad? El Código Nacional permite que, aunque la víctima, perdón, el acusado y su defensor digan, yo quiero este tiempo, se abre el debate para poder imponer una medida cautelar cuando se pida la prisión preventiva. Entonces, eso Medida es cautelar es una importante. medida de emergencia que el Claro. juez permite, autoriza para prevenir que durante el juicio algo vaya a quedar peor, ¿no? Que explicarlo. Decías derechos humanos, Arely, que este es un código muy garantista, se ha dicho, que respeta y toma mucho, además va en consonancia con nuestra otra gran reforma constitucional, el proteger los derechos humanos. Efectivamente, aquí se protegen los derechos humanos de acuerdo al artículo 1 constitucional y respetando los tratados internacionales en la materia. Es un código que protege tanto a la víctima como al ofendido. No se va más de un lado o del otro. Tratamos de llegar a que fuera un justo medio y por eso todos estos temas como la prisión preventiva, inclusive medidas cautelares, todo esto fue muy estudiado, muy analizado para no vulnerar los derechos humanos de ninguna de las partes. Por otro lado, también existe la reparación del daño y se trata que sea una reparación del daño de manera inmediata. Inmediata, integral, completa. Integral, completa. Ese es un punto interesante. Anteriormente la víctima o el ofendido, decíamos, a veces era un espectador y a veces lo que él quiere es la reparación del daño. Esa es una justicia restaurativa, no es una justicia de venganza, no es una justicia de sangre, es restaurativa. Recuperar lo perdido. Lo perdido. Por eso están estos criterios de oportunidad, esas soluciones alternas, donde la víctima tenga esa participación, no tenga que llevar todo un juicio y esperarse una sentencia para recuperar. De acuerdo. Puede tener esas medidas alternativas de solución donde se le dé esa participación a la ¿Y víctima. cómo se llevan a cabo esas medidas alternativas? ¿En qué consisten? Así, de manera muy general. Bueno, es una oportunidad distinta al juicio oral con mucho tiempo antes, incluso algunas veces son horas, algunas veces son semanas, para que las partes ante el Ministerio Público o ante los jueces puedan llegar a una salida alterna, como puede ser una mediación, Obviamente una en delitos conciliación. no de estos que hablábamos, no de los delitos del que el daño ya fue de otra dimensión. Claro, claro. Sobre todo imagino que son cosas económicas, ¿no? Así es, un delito patrimonial con un monto no muy elevado, por ejemplo, un robo donde no mide violencia, por ejemplo, en la experiencia nacional donde se aplica el sistema. Y lo importante aquí, lo bonito, es la flexibilidad, es lo que nos gusta mucho del sistema acusatorio. Es decir, si yo llego con el Ministerio Público y en ese momento no puedo llegar a un acuerdo con mi contraparte por el enojo, porque no creo que me pueda reparar el daño, ya ante el juez, aún y cuando esté avanzada la investigación, puedo pedir ante el juez una oportunidad más para poder llegar a una solución. El límite está en el Código Nacional, retomando la experiencia de los estados, antes de que se dicte por parte del juez una resolución que es un auto de apertura a juicio oral, porque eso ya es el puentecito para ir directamente a un juicio. Pero antes hay una flexibilidad, por lo tanto, entre un 80% o un poquito más de casos en la experiencia en México se han resolucionado con salidas alternas. De acuerdo. Exactamente. Una duda que he escuchado mucho entre la gente que está en el medio de la justicia penal. Una de las cosas que falla mucho en México es la investigación criminal, ¿no? Por muchos factores. ¿El código hace algo para mejorar la investigación criminal policíaca? Por supuesto que hace algo, pero también, como yo menciono, la promulgación y publicación del código y cuando sea su entrada en vigor en 2016, no quiere decir que esto sea por arte de magia que va a cambiar todo, sino que aquí tiene que ver, se dan todos los lineamientos para la investigación, se establecen los límites, los cauces, pero también tendrá que ver muchísimo la capacitación que se les dé Es decir, a policías. la meta está establecida en la La ley. meta está establecida Ahora en la toca a ley. las autoridades e Pero instituciones aquí yo sí prepararse para quisiera hacer que las autoridades tienen que estar
ya preparándose, no se habían podido preparar por falta del código. Y habían, por ejemplo, en el Poder Judicial, nos podría explicar más el magistrado, habían hecho toda su parte sin código, pero con los principios que ya marcaba la Constitución, irse preparando. Ahorita ya tienen el código, ahorita ya es un trabajo realmente de capacitación, e inclusive en las escuelas Muy de técnico. derecho, a los abogados. Eso iba a ir ahora también, Sí. pero si quieren acabarnos. No, fíjate, la cuestión de la capacitación es necesaria en todos los niveles. Las tres instituciones que tengan que ver directamente con eso los tienen que hacer: Poder Judicial, la Procuración de Justicia y en su momento lo que son las autoridades legislativas, para dar esas pautas. Si no estás capacitado, cualquier sistema, el mejor que sea, no va a funcionar, seamos realistas. Entonces se requiere una capacitación, se requiere lo que son capacitación a policías, a policías, ministerios públicos, sí, fiscales, sí, Eso es jueces, importante. Todos, sí, defensores, sí. abogados. Y capacitación Ajá, sí. de seguimiento. Sí, Porque evaluaciones. hay en la experiencia nacional capacitación de diseño que era un poquito, es buena, pero era muy vaya, teórica. Y hay operadores, claro, que ya están en el sistema y, por ejemplo, yo citaría valiosos esfuerzos como Baja California, Nuevo León, por ejemplo, que tienen capacitación de seguimiento. Es decir, al operador no le hacen repetir principios rectores, algo de diseño de código, sino que en la práctica de su día a día en audiencias se les da un estilo coaching. Entonces, eso es mucho mejor porque tienes la eficiencia mucho más acertada al perfil del operador. Está el programa ya en sus últimas, estamos casi agonizándolo, pero habría dos temas que me preocupan. Abogados, escuelas de derecho, ¿están involucradas? ¿Están en la dirección correcta para trabajar en esto? Entiendo que ya hay otra vez una iniciativa Ya. en De el Senado de colegiación. Colegiación de Abogados, ¿no? Exacto, acabamos de Sí. presentar una Sí, no, iniciativa de colegiación Muy y importante. certificación muy importante, pero tenemos grandes aliados en este tema, pero aunque no lo creas, tenemos grandes adversarios que no quieren que se dé esto. Siempre la resistencia al cambio. La ¿no? resistencia al cambio. Y también es que Ya en los este negocios. sistema necesitamos tener abogados que dominen este sistema, Claro. que estén capacitados, que estén certificados, porque sin eso va a ser una cosa tremenda. El papel de los abogados y también la necesidad que ya en las escuelas de derecho se empiecen desde ahorita a meter ya como una materia. Vaya cambio, pero me gusta porque sí veo como que una enorme esperanza de que las cosas empiecen a ser distintas. Sí, obviamente El sí. programa terminó. Muchas gracias, senadora, muchas gracias por tu presencia. Diana, gracias, señor magistrado, muchas Muchas gracias. gracias. Y a ustedes, muchas gracias por su atención. Los espero el próximo martes, 23 horas.